Buenas, mi nombre es Álvaro Narváez, estudiante de la Universidad de Magdalena del Grupo 2 de Cálculo Diferencial. Y hoy vengo a hablarles sobre la ley de Ohm. Cualquier ingeniero que maneje circuitos será de las leyes más importantes y la primera que se va a encontrar. Esta fue propuesta por George Simon para el año 1827 y nos establece la relación que existe entre voltios, intensidad y resistencia. De esta fórmula podemos sacar tres modelos matemáticos que son los siguientes. El primer modelo que podemos ver sería voltios, que podremos hallar con intensidad multiplicado sobre la resistencia. Segundo será intensidad, que podremos encontrar con voltios sobre la resistencia. Y el último será resistencia, que podremos hallar con voltios sobre que podremos hallar con voltios sobre la intensidad. Ya conocemos la relación que existe entre estas tres. Ahora hablemos un poco sobre sus variables. La primera que veremos será intensidad. Intensidad es definida como la cantidad de electrones que circulan a través de un circuito eléctrico. Generalmente este es un circuito eléctrico de corriente directa, donde los electrones van a fluir sobre un solo sentido. La intensidad es medida en amperios, que es la cantidad de energía que va a circular a través del circuito eléctrico de manera instantánea, o sea, energía instantánea. La siguiente variable que veremos será voltios. Voltio es definida como la fuerza que mueve los electrones. Esta definirá cuántos electrones pasarán a través del circuito eléctrico y esta es medida en voltios, como su misma letra. Esta terminología la encontraremos muchas veces en los cargadores o también en algunos casos en baterías AA. Habrá una fuerza de repulsión y atracción que aunque no se vea, esta estará presente en los voltios. La siguiente variable que vamos a ver será resistencia. Resistencia será definida como toda aquella oposición que impida el libre movimiento de los electrones, con la cual podremos regular la cantidad de energía que pasa a través del sistema eléctrico. La resistencia es medida en ohmios. Su simbología será el símbolo omega. En esta podremos encontrar dos formas de regular la energía, a través de algunas resistencias normales o resistencias fijas, y la otra serán resistencias variables. El efecto más claro de una resistencia variable será un perilla, es el más básico para este tipo. Pero ¿por qué queremos medir, o mejor dicho, colocar resistencias variables? Cuando hay mucha energía circulando a través del sistema eléctrico se produce algo llamado efecto Joule. Sí, el efecto Joule consiste en que cuando hay más energía, además esta se libera en forma de calor. Por eso es importante su regulación. Derivadas. Podemos derivar estos modelos matemáticos que sacamos con la ley de Ohm. Con esto podremos saber la medida de tendencia con la que suben o bajan las ecuaciones dependiendo del caso. Pero para poder derivarlas necesitamos una sola constante como en los ejemplos anteriores, por lo cual en la fórmula lo cambiaremos por y, z o a, que representará la constante. Lo primero que veremos será la derivada de voltios. La derivada de voltios será derivada de la primera, que es una constante 0, por la segunda sin derivada, más la segunda derivada, que es 1 por la constante. Tenemos un 0 multiplicando a la variable, por lo cual se cancela. Por lo tanto, la derivada de voltios será la misma constante. Ahora con el caso de resistencia e intensidad trabajamos con la misma operación, que es una fracción, por lo cual representaremos a y, que podrá ser resistencia o intensidad. Todo dependerá del numerador y denominador, que serán los cambiables, y la constante que tengamos. El primer caso será donde el numerador es variable y el denominador será totalmente constante. Tendremos la siguiente derivada. Por el segundo caso, el denominador será la variable y el numerador será una constante, por lo cual tendremos esta derivada. Estas serán todas las derivadas que sacamos a través de la ley de Ohm. Ahora veamos un ejemplo con el caso de los voltios, el cual establecimos que su derivada será la misma constante, por lo cual trabajaremos una función donde los voltios trabajarán con una constante de 10 ohmios, que será la resistencia, y tendremos una intensidad que podrá ser variable o cambiable. Ya establecimos entonces que la derivada será la misma constante, por lo cual su derivada será de 10
unidades, por lo cual las 10 unidades será la velocidad o la tendencia a la que sube en el mismo intervalo de tiempo. Esto será una función lineal, por lo cual estas 10 unidades de tendencia será en toda la función. Esto se puede ser demostrado con el siguiente caso. Si decimos que la intensidad vale 1, entonces hablamos de que los voltios equivaldrán a 10. Y si decimos que vale la intensidad 2, tendremos que los voltios equivaldrán a 20, por lo cual una tendencia de subida de 10 unidades, como ya habíamos dicho en la derivada. Con esto queda comprobado. Gráfica. La primera a graficar será voltios, donde la representaremos con la letra Y, que será igual como... En la ecuación sabremos que es resistencia por intensidad. Nuestro valor constante será 10, multiplicado por nuestra variable, que en este caso será x. Aquí veremos su forma en la recta, la cual podrá pasar a través de los puntos 0, 0 y será una ecuación lineal. También se verá la proporcionalidad, donde alguna de las dos variables llega a duplicarse, también lo hará el valor final, que son los voltios. La siguiente ecuación a graficar será resistencia y intensidad. Recordemos que estas dos son divisiones, por lo cual la graficaremos como sea una sola, y lo único que cambiará será el numerador o el denominador, según sea el caso. Y representará resistencia o intensidad según lo que estemos buscando. 10 será la constante, ya que recordemos que hay dos variables, sobre x, que será la variable. X también representará resistencia e intensidad, que son las variables que puede tomar según lo que necesitemos. Aquí vemos su comportamiento en la recta. Veremos que aún se acerca a 0, pero nunca lo llega a tomar, y es porque si llegara a ser 0, tendremos un valor imaginario que no podremos graficar. Por último, veremos el comportamiento de resistencia e intensidad cuando la variable está arriba y abajo tendremos una constante, numerador, denominador. Veremos que tendremos una ecuación lineal, donde también podrá pasar por los puntos 0, 0. Bueno, por último hagamos un ejercicio de aplicación. Aquí podemos ver el esquema de un circuito eléctrico simple, donde tendremos un valor de fuente de 5 voltios, que es proporcional a través de un cargador. Resistencia, la cual todavía no hemos definido, y un LED. Un LED normal como este trabajaría con 0.02 amperios y 3 voltios, pero la fuente nos proporciona 5 voltios, por lo cual si queremos reducir el valor de los voltios para que no se produzca el efecto Joule, tenemos que ir a la fórmula de resistencia. Resistencia es igual a voltios sobre la intensidad. Entonces reemplacemos los valores. Tenemos 5 voltios menos 3 voltios. Coloco 3 voltios porque es la cantidad de energía con la que trabajamos aquí, y lo que necesitamos eliminar es lo sobrante, la resistencia que va a caer sobre acá. Tenemos la intensidad, que es 0.02. Resolvemos esto. 5 menos 3 será 2 sobre 0.02, que es igual a 100 ohmios. Entonces nada más tendríamos que buscar una resistencia fija de 100 ohmios y colocarla aquí. Con esto regularemos la cantidad de energía que va a circular a través del circuito eléctrico, y el LED ya no se podrá producir que el efecto Joule. Muchas gracias.